Continuamos, señores, continuamos. 809-682-9850. 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Doctor César Zapata. César, ¿cuáles son esas otras enfermedades con las que nosotros vivimos en enfermedades mentales y que tenemos que aprender a manejarla? Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buenos días. Hola. Doctora Mauri, Sí. por favor, ¿me le puede preguntar al doctor a qué médico, o sea, de enfermedad mental, tiene que ir una persona que tiene desde su infancia como triste, deprimida, como que no echa para adelante? Ah, pero usted la tiene aquí. Doctor César Zapata. Adelante, César. Bueno, la tristeza y la depresión, a propósito de hacer el diagnóstico diferencial, no es lo mismo. La tristeza puede ser un síntoma de la depresión. La tristeza, la caída del ánimo es un síntoma de la depresión. Ahora, el profesional va a preguntar en el historial del sujeto por cuánto tiempo se ha presentado esto, con qué nivel de intensidad, y dependiendo de esos dos variables, entonces podría considerarse síntoma de la depresión unido a otros síntomas, problemas como por ejemplo la hipersomnia, personas que no pueden levantarse, que no se sienten que no tienen el ánimo para levantarse de la cama, la insomnia, personas que a determinados horarios, que son los horarios regulares de dormir, no puede dormir, los estados de ansiedad, que son expectativas sobre algo inminentemente negativo que va a ocurrir, el pensamiento negativo, la mirada de túnel, que es solamente ver lo malo, no mira alrededor las alternativas, son síntomas que se van a considerar para poder establecer si hay una depresión. Si el individuo tiene un trastorno depresivo, entonces ahí volvemos otra vez a la integración multidisciplinar. Psicólogo y psiquiatra deben ponerse de acuerdo en la depresión endógena y exógena, es decir, los factores subjetivos que yo dije, ¿verdad? Pensamientos negativos, etcétera, y los factores objetivos, los problemas de la realidad, además de los factores hereditarios. Si en la familia hay varios con trastornos depresivos, probablemente sea una depresión endógena, orgánica, y por tanto necesita tratamiento de fármaco. Si no lo es, entonces necesita psicoterapia, ¿okay? O hacer la exploración en los dos ámbitos, aunque hay un psiquiatra famoso, amigo del doctor Mauri, que dice que una vez que se le pone una dosis de psicofármaco para un depresivo, no se debe eliminar la dosis. Yo junto con el doctor de los Santos, creo, Carlos de los Santos, creo que se debe vigilar la dosis en la medida que hay progreso. Sí. Yo elaboraba mi nota de progreso en mi internado y se la pasaba al psiquiatra, y el psiquiatra ajustaba la dosis en función de lo que la nota de progreso proponía. ¿Cuáles son esas otras condiciones que nosotros convivimos, los seres humanos tenemos esas condiciones de salud mental y que necesitamos pues conocerlas? Porque el tema del día de hoy, cuando convivimos con las enfermedades mentales. Sí. Mira, en la vida diaria hay una serie de eventos que identifican a sujetos que deberían tomar ventaja de ir al psicólogo. Por ejemplo, el manejo del estrés. Las personas piensan que la palabra estrés es un cuco, pero resulta que el estrés en niveles normal es lo que me permite levantarme de la cama, ¿verdad? Es lo que me hace ver que tengo que llegar a tiempo a un compromiso. A una cita. Es lo que me permite manejarme en el tráfico en el país. Ahora, cuando eso se desborda y hace todo lo contrario, ¿verdad? Tengo tanta tensión que no llego a tiempo al lugar, tengo tanta tensión que me vuelvo un lío organizando mi día en la casa, tengo tanta tensión que termino generando estados de violencia, pues entonces ahí yo debo asistir a solicitar la ayuda de un profesional. El problema está en que todavía en Dominicana seguimos sin entender para qué sirve el psicólogo y preferimos consultar estas cosas con el vecino y nos ponemos a hablar con el vecino. Otra cuestión muy peligrosa que es de la cotidianidad es lo que se llama espiral de violencia. Espiral de violencia. ¿Qué es el espiral de violencia? Fíjate, nosotros hemos manejado la violencia desde una perspectiva con un sesgo de género. Solamente es violento el varón, el agresor. No existe la agresora. La víctima no existe. Y no es así.
No, la violencia es una condición humana. Cualquiera de los dos No tiene puede ser- género, no tiene género. No tiene género. Cualquiera de los dos puede ser violento. De hecho, yo no creo en la palabra violencia de género, porque cualquiera de los dos puede ser violento. Ahora, el problema es la parte final de la espiral. El final de la espiral. Es decir, ¿cómo Pero el que educan? mata es el hombre, César. Porque lo educan para eso. ¿Cómo va a ser? ¿Y quién lo educa? Las propias mujeres. Mi amor, contigo yo me siento tan protegida, tú eres mi hombre. Es decir, hay una serie de mecanismos que se llaman reforzadores sociales que promueven que el hombre tenga que evidenciar en términos corporales, en términos conductuales, que es un sujeto de armas a usar. Ese sí es un hombre. Bueno, pero es que... No Pedro que se puso a hablar. Lo que hablan son las mujercitas. Sí, bueno, Y resulta que para conciliar es conversando, ok. que se concilian, Así es. no es golpeándose. Así es. Entonces, yo tengo un amigo súper intelectual y en un debate a propósito de mi tesis doctoral, él se sintió amenazado porque quizás no tenía un título y se paró de la mesa repentinamente y me dijo, yo resuelvo. Ay, ay, ay. Y yo dije, bueno, eso no es una resolución, eso es un aumento del conflicto. Exacto. El conflicto entre tú y yo va a incrementarse. O sea, cuando dice yo resuelvo fue enseñando los puños. Mostrando sus puños. Sí. Entonces, eso, hay reforzadores sociales para eso. Desde la relación de pareja hasta los modelos de crianza. ¿Ok? Las niñas no pelean. Las niñas no pelean. Eso es cuestión de los varoncitos. Esos son los hombres que tienen que hacer eso. ¿Cómo se rompen esos paradigmas, César? Bueno, a nivel de la cultura nuestra tiene que haber necesariamente una conducta seria de abordaje de la violencia, que no sea una mirada sesgada y que se discuta todos los factores sociales, culturales, que son reforzadores de las respuestas de violencia en el varón. Por eso a nivel Pero además, social y a nivel violencia, familiar. estoy diciendo violencia física, Ujú. porque también ese es otro sesgo. Cuando se habla de violencia, solamente miramos en el periódico la tragedia lamentable ¿Y qué es más de frecuente? una víctima. ¿Qué es más frecuente, César? ¿La violencia física, los puños o la violencia verbal? Bueno, lo que sí te puedo decir es que las mujeres son campeonas de violencia verbal y psicológica. Las mujeres, No le gana a nadie ahí en ese territorio. ¿cómo va a ser? Son campeonas de lo que se conoce como conducta pasivo-agresiva. ¿Y tú tienes datos estadísticos de eso? Yo tengo datos, bueno, mi tesis es sobre violencia. Yo tengo datos incluso de otros países Tú eres donde se ha violenciólogo. medido eso. Tú eres bien. No, bueno, yo hice una Entonces las mujeres yo son hice más una- violentas verbalmente. No, vamos a aclarar para que las feministas no me esperen allá afuera con un motín. Sí. No he dicho que sean más violentas que los hombres. Digo que la manera de modelar, de exponer su violencia es verbal y psicológica, mientras que el hombre lo ha reforzado para que la exprese de manera física. Sí. Entonces, en la espiral de violencia no podemos identificar dónde estaba la patología. Es el problema de convivir con las patologías. No había manera de prevenir dónde estaba la patología, en el varón de la pareja o en la mujer de la pareja. ¿En cuál de los dos se inició la espiral de violencia? Que terminó con una tragedia allá arriba. Pero nosotros no identificamos dónde comenzó. Ojalá que cuando salga ahí, para hablar en el lenguaje dominicano, te rompa una pata. Ponme una mano para que tú veas. Esas son formas de violencia. Esa es la, Y esa es la espiral de violencia. Comienza con una palabra obscena y puede terminar con una víctima. Sí. ¿Ok? Te cierran el teléfono, te trancan el teléfono. ¡pum! Ahora, el otro sesgo. Eso es violencia, La una pregunta. No, eso sí, es violencia, que te tranquen el teléfono. Sí, así. eso es violencia. ¡Pam! Sí, porque es que lo opuesto a la violencia es el diálogo y la conciliación y la capacidad de tolerancia y de manejo civilizado del conflicto. Todo lo contrario es violencia. Y el hablar de forma áspera. Por ejemplo, el hablar de manera tosca, áspera, es violencia, César. Sí, el lenguaje, todo lo que implique agredir el espacio del otro es violencia. Sí. Todo lo que implica agredir el espacio del otro es violencia. Ahora, insistiendo con el tema de la espiral de violencia, ¿dónde está la patología? Dije yo, porque también otro sesgo es asumir que la violencia, por ejemplo, del varón es una cuestión connatural por su condición de macho, aprendida porque es machista. La testosterona. Y también otra pseudo teoría de la testosterona, cuando la testosterona está presente también en la mujer. Sí. En menor cantidad, pero también hay testosterona. Entonces, Hay mujeres que tienen más testosterona. esos discursos son erróneos porque también hay que incluir la probabilidad de una psicopatología. Desde el trastorno depresivo
que la gente piensa que el depresivo es un tipo que está en un rincón triste. No, el depresivo puede agredir, puede ser violento. Y de hecho es violento contra el otro y contra sí mismo, la llamada violencia autoinfligida. Tenemos en la cotidianidad una cantidad de casos donde el individuo ha cometido un homicidio con su mujer o un intento y luego se ha agredido a sí mismo. Viene el suicidio junto, ambas cosas. ¿Por qué? Porque probablemente había una base de trastorno depresivo no identificado. Entonces yo pienso que en la prevención de la violencia también hay que tratar de estudiar la manera como se elicita, como se expresa la violencia en diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, donde hay más mujeres que hombres. ¿Qué es el trastorno de personalidad al límite? ¿Qué es eso? Para que la gente lo entienda, Sí. es un diagnóstico difícil donde, además de que se conjugan muchas sintomatologías de otros trastornos, ¿verdad? Tú a veces puedes creer que es un trastorno histérico, tal vez puedes creer que está esquizoide, etcétera. Es un sujeto que está en el borde, por eso se llama borderline, límite. Está en el borde entre un estado neurótico, que es lo que maneja el psicólogo en la cotidianidad, que todos podemos tener un problema de ansiedad que necesitamos ir a terapia, y el trastorno psicótico, como la esquizofrenia que hablábamos hace un rato. Está en ese borde entre una situación grave, irrecuperable, y los estados neuróticos. ¿Quiénes padecen más de eso? Mujeres. Estadísticamente, mujeres que han sido abusadas parece que tienen mayor propensión, aunque algunos piensan que hay un componente genético, etc. Pero independientemente de eso, elicitan violencia en cantidad. Tienden a perder el control con facilidad, tienden a ser agresivas, verbales, tremendas, tienden a la infidelidad, es decir, la mujer en esa condición tiene varias parejas y a veces también estando casada pues tiene compulsivamente la necesidad de tener más parejas, tiene una tendencia compulsiva a usar sustancias. Es más frecuente entonces alcohol, en mujer, droga, es más frecuente en mujeres. Sí. Como la psicopatía, el sociópata es más frecuente en hombres. En hombres. Sí. Que ahora lo han suavizado, le han puesto trastorno antisocial de la personalidad para suavizarlo, porque como hay tantos casos en Estados Unidos, sí, la American Psychological Association le ha puesto un nombre como más suave, pero es sociopatía, psicopatía igual. Doctor, en estos temas de patologías mentales, los trastornos no aparecen de la noche a la mañana, sino que se van dando cambios en la conducta de manera progresiva. ¿Cómo puedo yo como paciente identificar que algo está cambiando en mí, que puede hablarme de un trastorno mental, o mi familia, la gente que está alrededor, cómo puede identificar esto para que no llegue a estados psicóticos y a situaciones mucho más complicadas? Muy buena pregunta. En verdad, debe alertarse porque definitivamente hay síntomas que se van presentando. Claro está, depende del diagnóstico, depende del síndrome, qué síntomas se evidencian. Claro. Pero de todas maneras, hoy día el aislamiento social, la pérdida de contacto, el mutismo, estoy hablando de los jóvenes, de los millennials, ¿verdad? El problema del aislamiento social que hablábamos al principio. Sí, la incapacidad para comunicarse con el otro. Es decir, cuando tú no tienes la posibilidad de poner en palabras tus emociones y compartirla con alguien que te pueda arrojar una luz, aunque sea un amigo o un familiar, el problema de hoy día ha habido una práctica que por suerte ha disminuido un poco, pero que a principio del 10 por ahí se practicó mucho, de competir con el dolor. O sea, jóvenes que se hacían pequeñas mutilaciones, se quemaban, etcétera, y luego lo subían en las redes. Obviamente, cuando una persona hace eso, está llamando la atención importante hacia su familia para que busquen ayuda y soporte profesional. Para que le hagan caso. Sí, porque eso es una llamada de atención. Incluso hubo un grupo aquí de jóvenes que decía que el estado depresivo, o sea, la caída del ánimo, se mejoraba si sangraban. Entonces hacían pequeñas heriditas que podían ser un poquito más grandes dependiendo del desafío, porque se llamaba challenge entre los famosos retos a través de las redes sociales. Eran retos entre ellos mismos, que hubo un caso de una quemadura grave de un joven en uno de esos retos. Incluso, vamos a ver lo que dice la gente. Buenas. Buenas, Amaury, un saludo para ti, mi hermano, y todo el equipo que está ahí. Gracias, igual. Sí, bueno, escuchando al doctor,
sabes que se llama Cátedra Hermética, el programa, donde uno aprende o se actualiza, ¿verdad? Y Sí. tiene nuevos conceptos, sí. Así es. Con relación al estrés, por ejemplo, el concepto de estrés que le acaba de decir ahora, que cuando él se refiere a que el estrés no solamente es patológico, es malo, porque cuando tú te levantas en la mañana con ese estado de ánimo que tienes que levantarte, trabajar, ir a tu labor y cosas, es un estrés. O sea, entonces aquel estrés que es el que sofoca a la persona, el que lo altera, el que lo agita, el que impide que haga funciones normales. De manera de que hay dos tipos de estrés, entonces, uno que es patológico y otro que es normal. Sí, excelente. No solo. En verdad, no es que hay dos estrés, es que hay niveles de tensión. Es decir, los gringos le llaman eso la línea de arousal. Si usted está en el extremo inicial allá, probablemente usted tenga distimia o depresión, usted tiene una caída del ánimo. No me puedo levantar de la cama, no tengo ánimo de ir para el trabajo, no quiero hablar con nadie, no me siento bien, estoy triste, lloro sin razón, etcétera. Usted está allá en el extremo, le falta un chin de histamina, le falta un chin de algo que lo despierta, dopamina, que un poco de alegría. una respuesta dopaminérgica. Entonces, si está en el otro extremo, es decir, extremadamente tenso, tan tenso que ese nivel de estrés le impida desempeñarse socialmente, también es patológico. Por tanto, una búsqueda del punto ideal de tensión es lo que propone la psicología, un punto ideal de tensión que te permita operar en tu cotidianidad. Que tú puedas seguir siendo funcional. Exactamente. Doctor, entonces en este tema de la convivencia con las patologías, usted hablaba de que en una familia en donde hay varios pacientes con depresión, pues van a seguir los casos apareciendo. Entonces, ¿qué sucede cuando varios miembros de una misma familia tienen patologías mentales? ¿Cómo se da ese manejo? ¿Quién se encarga de la atención? Si ya hay varios. Entonces, ese aspecto creo que es importante tratarlo en el tema del día de hoy. Adelante. Sí. Hay terapia individual y hay terapia sistémica de pareja, de grupo, terapia familiar. Los teóricos de la terapia sistémica dicen que quien está enfermo es el sistema. En este caso, el sistema llamado familia, no el individuo. Pero lo que sí es seguro que el entorno propicia patologías. Cuando convives con una persona con un trastorno, tú pasas a hacer una cosa que se llama codependencia afectiva. Le ocurre a las personas que tienen familias que consumen alcohol o droga, que hacen codependencia, que es una obsesiva conducta de apego, apoyo y hasta ocultamiento de las debilidades y fallas del sujeto que está siendo afectado por la adicción. Pero también está el apego a una figura de poder, una autoridad, por ejemplo en el caso de las mujeres abusadas que no reportan al abusador, en el caso de las niñas violadas que no quieren acusar al padre y asumen ellas la culpa. Todas esas son evidencias de codependencia que desembocan en patologías. No necesariamente expresar la patología del sujeto A enfermo, sino que tú puedes desarrollar otra patología. A propósito de lo limítrofe, el infiernito más particular y privado que puede tener un ser humano es vivir con una persona con trastorno límite. Y va a tener él también trastornos psicológicos graves. Cuando alguien va a consulta y uno identifica que tiene rasgos de trastorno límite, uno pregunta por su pareja. Si tiene pareja, la pareja debe asistir a terapia también. Debe tomar conciencia de que la necesita. César, y tengo aquí ahora, estoy recuperando la anécdota que hiciste del alumno. Estoy pensando entonces en el aula, en el preescolar, en esos niños que están en la escuela, que viven peleándose siempre, etcétera. Se puede hacer, digamos, ese niño puede ser luego de adulto una persona que puede tener algún trastorno. ¿Se puede en esa edad hacer algún tipo de identificación de algunas señales que se puedan ir previniendo cosas en la escuela? Definitivamente sí, tanto en la escuela como en la casa. Lo primero es identificar la diferencia entre carácter y temperamento, ¿verdad? Uno es una condición innata y el otro es adquirido, un proceso de adquisición. Pero en los dos casos, cuando el niño tiene esos estados alterados, lo primero es que los niños, como no tienen tanto manejo del lenguaje, la conducta es un recurso para llamar la atención. ¿Okay? Lo que hacen. Sí, su conducta. Pero fíjate, voy a aprovechar también para salirme un poquitico y decir esto. Hace unos años alguien se inventó el déficit de atención con hiperactividad.
y se lo vendieron al mundo como una patología en niños. ¿Cómo que se lo inventaron? Claro. Aclare eso, doctor. No, yo lo voy a decir ahora. Ok. Oiga bien. Es un invento entonces. Claro, es un invento de las farmacológicas para vender fármacos. No diga. Y que me perdonen los compañeros psiquiatras y psicólogos expertos en ese área. Mire, si el niño no está hiperactivo y se puede enfocar su atención en un solo asunto, tiene problemas. Orgánico incluso. Al revés, entonces. El médico, usted tiene que llevarlo al médico a revisarlo. Tiene una gripecita, tiene un problemita. Porque su condición natural es, en la fase de exploración, Es la estar hiperactividad. Porque está en una etapa de exploración, de conocer el mundo. La verdad. ¿Está claro? Entonces, bueno, eso lo quería decir. Pero la pregunta suya es importante porque en esa etapa hay una serie de conductas que anuncian incluso trastornos psicopáticos. Y que nosotros la pasamos por alto por ser niños. Ese muchacho lo que es un malcriado. No, eso hay que tomarlo en consideración porque ese niño va a ir modelando. De hecho, hay un estudio, estoy buscando en mi archivo la palabra, porque hay un nombre para eso, donde los niños ya de temprana edad cometen pequeños delitos y van involucrándose hasta llegar a tener un trastorno más grave. Y Kraepelin, que es un famoso de esta gente, los neurólogos y los psiquiatras, estableció que el psicópata, ¿verdad? El trastorno del psicópata se expresaba desde temprana edad. Pequeños actos de maldad contra los animales, violencia contra los otros, robos, ausentismo en la clase, dificultades para adaptarse a los grupos sociales. Todo eso se va evidenciando. No respetan las leyes. Exactamente, violación de las leyes. Todo eso se va evidenciando desde temprana edad. Y podría la sociedad, si lo toma en cuenta, tomar algunas previsiones. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa del día de hoy con el doctor César Zapata. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Gracias, César, por estar entre nosotros y debemos ir agendando el próximo programa con este hombre porque cuando él se escapa de Puerto Plata hay que aprovecharlo. Pues tenemos que aprovecharlo. Señores, gracias, César, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Cátedra